Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a una nueva reseña manga y en esta ocasión, bueno, pues no voy a comentar, como he ido haciendo últimamente, una nueva saga de One Piece. Y es que claro, después de haber leído unos 60 tomos de One Piece aproximadamente de seguido, pues digamos que a uno lo que le sucede es que entra en una especie de zona de confort de la que es difícil salir. O sea, cuando lees muchos tomos cuando lees muchos tomos de una misma serie o muchas obras de un mismo autor, digamos que te acostumbras tanto a ese estilo, tanto gráfico como narrativo, que luego pues te cuesta ponerte con otras cosas. Y bueno, para salir de esta zona de confort que me ha creado One Piece, esta zona de confort lectora, he hecho lo mismo que hice cuando hace un año aproximadamente estuve leyendo obras de Kentaro Miura, entre ellas Berserk. Es decir, ponerme con una obra de Osamu Tezuka, para reiniciar ahí la mente, para salirme de esa zona de confort lectora. Y bueno, la obra que he elegido del maestro Tezuka para salir de esa zona de confort creada por One Piece ha sido esta, Rainbow Parakid. Una obra que, bueno, se publicó en Japón a principios de los años 80, entre 1981 y 1982, en las páginas de la revista Shonen Champion. Una revista que, bueno, hoy en día pues es bastante conocida gracias a obras como Beastars, Baki o Irumakun. Todas estas pues son obras que han salido de las páginas de esta revista. Y bueno, a principios de los años 80, o durante la década, mejor dicho, durante la década de los 80, Osamu Tezuka publicó en dicha revista de manga pues varias de sus obras. O sea, ya venía publicando desde principios de los 70 en la Shonen Champion Blackjack. Bueno, pues a finales de los 70 empezó a publicar pues esto, varias obras y no paró hasta poco antes de su muerte. Es decir, empezó en 1979 con obras como Don Drácula, seguidas de obras como Rainbow Parakid, la que hoy nos ocupa, Prime Rose, Bukila, Goblin Koushaku o Midnight. O sea, la Shonen Champion podría decirse que fue una revista donde Osamu Tezuka estuvo bastante presente en ella en los años 80. Y son unas obras que, bueno, pues el título de la revista lo dice todo, apuntaban a una demografía pues adolescente, una demografía adolescente masculina, son en manga, vamos, y son unas obras un poco como a medio caballo entre ese Tezuka oscuro, ese Tezuka oscuro que publicó obras a principios de los 70 como MV o Ayako, y el Tezuka más enfocado pues a esto, a un público juvenil, con obras como Astro Boy, La Princesa Caballero, etcétera. Y bueno, Rainbow Parakid, bueno, ¿de qué va esta obra? ¿Quién es el protagonista? Bueno, esta obra, el título original es Nanairo Inko, o sea, así se llama en japonés. Y ese nombre que tiene este manga en japonés es el nombre del protagonista, aquí en portada. Este hombre enmascarado, de aspecto peculiar, con esta peluca de payaso. Y bueno, Nanairo Inko literalmente se traduciría como cotorra de 7 colores. Y es que bueno, aquí tenemos como protagonista a un gran actor especializado en esto, en sustituciones. O sea, es capaz de sustituir a cualquier gran actor encima del escenario del teatro. Y también, además de ser un gran actor especializado en sustituciones, es un ladrón. Y eso, bueno, pues es algo que le trae de cabeza a la detective que le persigue, una chica llamada Mariko Senri. Y bueno, esta obra es una obra muy parecida a Blackjack. Muy parecida. O sea, no...
no lo digo, no, que esto no solo se debe a que ambas fueron publicadas en el mismo semanario, de hecho esto es lo de menos, el hecho de que fueron publicadas en la misma revista de manga. Son muy parecidas en el sentido de cómo están estructuradas. O sea, al igual que en Blackjack, en Rainbow Parakid, bueno, pues nos encontramos una obra compuesta por capítulos autoconclusivos. O sea, capítulos autoconclusivos en los cuales, bueno, pues vemos las peripecias de este personaje. Y la gran diferencia respecto a Blackjack es que Rainbow Parakid tiene un tono mucho más humorístico. Hace uso de un humor muy absurdo que hace que en muchos capítulos sea imposible tomárselos en serio. De hecho, Osamu Tezuka ni lo pretende, que nos tomemos en serio esos capítulos. Lo único que pretende que nos tomemos en serio es ese paralelismo que se hace entre cada capítulo y el mundo del teatro. Y es que esa es de verdad la gran diferencia entre Rainbow Parakid y Blackjack. En Blackjack, Osamu Tezuka compartía con nosotros los lectores pues lo que era la medicina, sus conocimientos de medicina. No olvidemos que Osamu Tezuka, pues bueno, se sacó un doctorado, antes de ser mangaka parecía que iba a ser doctor, pero bueno. Y bueno, en Rainbow Parakid, pues lo que hace Osamu Tezuka es compartir con nosotros los lectores su fascinación, su gran afición hacia lo que es pues el mundo de las artes escénicas, hacia el teatro. Esa es de verdad la gran diferencia entre Blackjack y Rainbow Parakid. Y es que, Osamu Tezuka, bueno, si uno indaga en su biografía, pues verá que no solo era un gran aficionado de lo que era el cine, sino también pues del teatro. O sea, ya en la ciudad donde nació, en Takarazuka, cerca de Osaka, pues estaba ese famoso teatro, el teatro Takarazuka, que, bueno, pues las obras que se representaron allí, todas protagonizadas por mujeres, interpretando roles de hombres, pues esa influencia de ese teatro se vio reflejada en obras como La princesa caballero. Y aquí, bueno, pues Tezuka comparte esa influencia, ya no solo del teatro Takarazuka, de la ciudad donde nació, sino también, pues esto, el hecho de haberse, de haberse visto metido en el mundillo del teatro allá por 1947. Y es que por esa época, bueno, pues Osamu Tezuka, digamos que hizo alguna que otra vez de actor figurante en obras de teatro en lugares como el NHK Osaka Hall. Esto es algo que el propio Tezuka comenta en el epílogo de esta obra, incluido al final del tercer tomo. Y bueno, lo dicho, en Rainbow Parakid pues nos encontramos capítulos autoconclusivos y en cada uno de ellos, bueno, pues se hace un paralelismo entre una obra de teatro, una famosa obra de teatro, sea de origen japonés o de origen europeo o norteamericano, y pues los sucesos que acontecen en dicho capítulo. Y eso es lo que más me ha gustado de este manga. Cómo Osamu Tezuka logra, a través del personaje protagonista, a través de Nanairo Inko, transmitir al lector esa pasión que siente hacia el teatro y que nosotros como lectores pues nos interesemos no solo por el teatro en general, sino también pues por esas obras que Nanairo Inko pues explica en qué consisten. O sea, está muy bien. Esto es algo que me gustó mucho. Cómo este manga pues hace que una persona como yo, que no tiene especial interés en el teatro, pues se sienta interesada por ese arte. De todos modos, hay obras que aparecen citadas en este manga que yo no había ido a ver al teatro. De hecho, yo no recuerdo haber ido nunca al teatro en mi vida, salvo en excursiones cuando era pequeño, vamos, con el colegio y tal, que nos llevaban al teatro. Pero sí que había visto lo que era adaptaciones cinematográficas de muchas obras teatrales que en este manga pues se nos muestran. Obras como por ejemplo 12 hombres sin piedad, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y muchas más. Un tranvía llamado Deseo, etcétera, etcétera.
Así que nada, gente, bueno, pues después de haber comentado así un poco en qué consiste esta obra, dónde se publicó y tal, ya sabéis que me gusta hacer mis reseñas lo más completas posibles, dando contexto, dónde se publicó, en qué época y tal, pues vamos ya a la segunda parte del vídeo donde, bueno, pues vamos a ojear este manga y os voy a comentar un poco así de qué van, pues algunas de las historias aquí incluidas y os hablo un poco más a fondo, pues de los personajes, así de paso pues los veis. Así que venga, vamos allá con la segunda parte del vídeo, venga. Bueno, pues comenzamos la segunda parte de esta reseña de este manga que, bueno, esto quedaba claro en la primera parte del vídeo, no lo he dicho, pero bueno, lo digo ahora. Es una obra que, si os gusta el teatro, seguro que os va a encantar, por la de referencias que hace a obras de teatro. Y es que, bueno, nada más comenzar la obra, nos encontramos, bueno, pues un primer capítulo titulado Hamlet. O sea, una obra de teatro de William Shakespeare que, bueno, pues no olvidemos que fue una de las grandes influencias de Tezuka a lo largo de su obra. Al igual que este dramaturgo inglés pues influenció a Akira Kurosawa, al cineasta Akira Kurosawa, pues también hizo lo mismo con Osamu Tezuka. Y bueno, la obra empieza pues con una interpretación teatral de esto, de Shakespeare, de Hamlet concretamente, de Shakespeare. Y bueno, resulta que uno de los personajes, uno de los actores, pues sufre un accidente que le impide actuar. Y encima es un papel bastante importante de la obra teatral. De hecho, es uno de los papeles protagonistas. Y bueno, aquí pues vemos como los organizadores de la obra teatral, los que están a cargo del teatro, vamos, pues deciden contratar los servicios de este señor, que es Nanairo Inko. Nanairo Inko, que como aquí se nos especifica, se traduciría literalmente como periquito de 7 colores o periquito multicolor, pues es un actor especializado en esto, en sustituciones. Es capaz de interpretar un papel en una obra de teatro exactamente igual que lo haría otro actor. Lo que pasa es que también tiene una fama bastante negativa. Y es que Nanairo Inko es también pues un ladrón. Y bueno, aquí vemos cómo acude al teatro, primero disfrazado de señor y luego de un joven idéntico al actor que, bueno, tenía que interpretar a uno de los protagonistas de Hamlet. De hecho, lo comenta aquí, dice: precisamente he venido caracterizado como Hamlet, solo para demostrarles a los del teatro que, bueno, que puede realizar el mismo papel que ese actor que les ha fallado, sin que el público se dé cuenta de que están ante un actor sustituto. Y bueno, él les dice que sí, que va a interpretar a Hamlet. De hecho, aquí hace una prueba ante los directores de la obra y ellos quedan maravillados ante lo bien que lo hace. Pero les pone una condición, y es que no hagan nada durante el teatro si ven algo raro. Y es que Nanairo Inko lo tiene claro, va a efectuar un robo. O sea, Nanairo Inko no actúa gratis ni mucho menos. O sea, él siempre se mueve por el dinero. Y bueno, por el amor al arte, por el amor a lo que es el teatro, y también por el dinero, por las dos cosas. 50-50. Y bueno, aquí tenemos a Mariko Senri, que es la policía, la hija de un jefe, de un importante policía, que le han asignado la misión de detener a Nanairo Inko en una de sus interpretaciones, pero claro, con las manos en la masa. Y es un personaje que, bueno, pues a lo largo que avanza la obra, se va a ir desarrollando entre los dos una especie de relación amor-odio. Y lo de odio sobre todo por parte de Mariko Senri. Y bueno, aquí pues acuden a la obra, y esto es uno de los grandes aciertos de este manga. Cómo se nos explica en qué consiste la obra de teatro,
sobre la cual van a girar los acontecimientos de ese capítulo. Aquí, por ejemplo, se nos comenta en qué consiste Hamlet. Y bueno, vemos pues cómo se va a desarrollar la obra y cómo Nanairo Inko, bueno, aquí tiene un encontronazo con la policía. Ella, veis, se siente un poco atraída por él, pero también pues siente rechazo hacia él, porque es que es el delincuente, el ladrón al que tiene que atrapar. Y bueno, Mariko Senri tiene una cosa que es que tiene una especie de miedo atroz a los pájaros. Por ejemplo, aquí aparece un periquito, la cotorra esta que lleva Nanairo Inko encima. Y ella, bueno, pues le entra una especie de picor extraño y le entra un ataque de pánico tan extremo que hasta se altera su fisionomía y se convierte en una niña, ¿veis? Tal cual. Tal cual. Ese es uno de los muchos componentes absurdos que nos encontraremos en este manga. Aquí la vemos súper decidida. Soy la detective Mariko Senri, la mujer maravilla. Un niñato como Nanairo Inko jamás podrá conmigo. Y bueno, aquí vemos cómo Nanairo Inko se disfraza del director de la obra. Y en el momento que llegan los invitados, entre ellos un poderoso empresario que mueve pues desde la sombra lo que es las finanzas de Japón, pues Nanairo Inko lo que hace, infiltrado como el director, es robarle a la esposa de ese rico empresario pues un collar, ¿veis? Que lleva en el cuello. Y Mariko Senri intenta detener ese robo, pero no lo consigue. Y Nanairo Inko, bueno, pues huye con las joyas. Y luego, también en este primer capítulo se nos dice una cosa muy interesante. Y es que se nos da a entender que Nanairo Inko es el hijo de este poderoso empresario, de este corrupto empresario, de este rey de las finanzas. Y por lo visto son totalmente opuestos. Y sobre el pasado de Nanairo Inko no sabremos nada hasta el último capítulo de este manga, incluido pues obviamente al final del tercer tomo. Y he de decir que ese capítulo en el cual se nos explica el pasado de Nanairo Inko es sin duda el mejor de toda la obra, tal cual. O sea, en esta obra Rainbow Parakid, Osamu Tezuka dejó lo mejor para el final. Y además en ese último capítulo será cuando veremos el rostro de este personaje, porque en todo momento va con esa peluca y esas gafas cubriéndole el rostro. Y bueno, en esto consiste la obra, pues episodios autoconclusivos que giran en torno a una obra de teatro. Por ejemplo, en el capítulo 2, titulado Los bajos fondos, en alusión a esta obra que también adaptó Kurosawa al cine, la de Donzoko, pues se nos explica un poco en qué consiste el argumento de esa obra de teatro y al mismo tiempo Osamu Tezuka nos ofrece una historia en la que suceden cosas similares a las de esa obra teatral, pero ambientadas en el Japón contemporáneo. Eso es lo interesante de esta obra, ¿veis? Aquí se nos explica en qué consiste la obra Los bajos fondos, ¿veis? Se ambienta en una pensión de mala muerte en la que viven pues antiguos miembros de la nobleza, exactores, un ladronzuelo, un sombrerero, ¿no? Y es un poco pues la misma historia que sucede en este segundo capítulo, protagonizada por dos hermanos que viven pues ahí en los bajos fondos y son explotados por este personaje que es uno de estos actores que Osamu Tezuka pues metía en sus obras como villano, ¿veis? Con esta sonrisa que tiene y tal de malo. Y eso es otra cosa que comenta Osamu Tezuka en el epílogo incluido al final del tercer tomo, que el hecho de meter en sus obras a actores, o sea, personajes interpretando diferentes papeles, le vino no tanto del cine, no tanto de la influencia cinematográfica, sino del teatro. Decía que era algo que quería incorporar en sus obras, que en una obra viésemos, por ejemplo, a Astro Boy y luego en otra, como en Black Jack, pues veíamos también a Astro Boy, pero interpretando a un adolescente, tal cual. A un adolescente que es humano, además. Y bueno, en todos estos capítulos
pues vemos cómo Nanairo Inko actúa y al mismo tiempo pues hace algo para enriquecerse. Y a veces lo que hace es robar a un corrupto y otras veces, como aquí, bueno, pues es robar a este explotador usando el mismo método que tenía este personaje para robarle el dinero a gente que era inocente, que no eran corruptas ni nada. Y lo que hacía este personaje, era decirle a este chico que se arrojara delante de los coches, ¿veis? Que se arrojara delante de los coches para cobrar un seguro, ¿veis? Para decirle, madre mía, le has atropellado. Dice, bueno, si me das dinero, no te denuncio. Y el del coche le daba dinero y luego se lo repartían. Bueno, pues aquí se topan con Nanairo Inko y Nanairo Inko dice, qué mala actuación, así no está una persona que acaba de ser atropellada, sino así. Le explica cómo debería ser. Y luego, al final del capítulo, después de actuar, sustituyendo a este personaje, que era un antiguo actor, pues se abalanza sobre el coche del timador y actúa como si lo hubiera atropellado de verdad. Y lo que hace es darle dinero, se lo lleva y huye con el dinero, tal cual. Y es un personaje, Nanairo Inko, que es algo así como un antihéroe. Porque es que hay capítulos en los que su moral, digamos que deja un poco... bastante que desear. Tiene una moral un tanto dudosa, dejémoslo ahí. Pero aún así, no sé, cae bien. Es un poco como Black Jack, un personaje así ambiguo. Un personaje ambiguo. Y bueno, pues en eso consiste la obra. Está, por ejemplo, titulada La historia del templo Shuzenji. Gira en torno pues a una obra de teatro japonesa, ¿no? Y aquí se nos cuenta al mismo tiempo pues una historia que tiene un argumento similar al de esa obra de teatro. Tenemos aquí un anciano que está obsesionado con hacer una pintura perfecta de este señor. Y bueno, está obsesionadísimo con eso. Ha hecho muchas pinturas, pero digamos que no alcanza a dibujarle perfectamente. Y dice que este señor se le siga apareciendo delante suya para que le pinte, aunque lleve años muerto. Y bueno, se nos cuenta más adelante que la obra teatral en la que se inspira este capítulo pues tiene un argumento bastante similar al del capítulo, ¿veis? Se nos explica aquí en qué consiste la obra de teatro, con detalle y tal. Y es lo que me gusta de este manga, cómo Osamu Tezuka pues hace continuas referencias a esto, al mundo del teatro. Y ya digo, hay obras de teatro que yo no conocía, porque, bueno, no conocía lo que era la obra de teatro en sí. Pero sí que había visto pues la adaptación a película. Por ejemplo, creo que en el primer tomo, voy a mirar en el índice, aparecía la de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Que es una película que vi en el capítulo 11, página 313. A ver, aquí, ¿veis? ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y bueno, pues esto me gustó mucho porque nada más abrir este capítulo, pues vemos una escena que a mí me resultó muy familiar porque yo había visto lo que era la adaptación cinematográfica que se hizo allá por los años 60. Y aquí, bueno, pues nos encontramos una historia que hace alusión pues a esa obra, ¿veis? Está muy bien, la verdad. En ese sentido este manga es realmente interesante. Y además hay historias como esta que a mí me recordaron mucho a la película La Huella, puesta en escena así teatral, a pesar de que estemos ante un manga. Y hace que nos interesamos por el teatro, ya no solo por esas obras, como vengo diciendo, sino por los recursos narrativos del teatro, que no son pocos. Por ejemplo, esta historia gira en torno a Peter Pan, ¿veis? Tienen que actuar ahí en un parque al mismo tiempo que tienen que andar vigilando de que unos mafiosos no perpetren un robo.
Y bueno, al final de este tomo pues entra en escena este personaje, este perrito llamado Tamasaburo, que al igual que Nanairo Inko pues es un perro que actúa de maravilla, tal cual como lo oís. Y es que este perrito fue adiestrado como actor por un auténtico maestro, por un auténtico genio del mundo del teatro, que es este señor que está aquí moribundo, y como va a morir pues le encarga a Nanairo Inko el cuidado de este perrito. Y este perrito es algo así como Pinoco de Black Jack, como la niña esta que acompañaba a Black Jack. Algo así, tal cual, es como el recurso cómico. Y la obra, al principio, sobre todo durante el primer tomo, tiene un tono bastante serio. No muy serio, pero lo tiene. Pero a medida que avanza y nos adentramos pues en esto, en el segundo tomo, la obra empieza a hacer gala cada vez más a menudo y de forma cada vez más constante de un tono humorístico. O sea, solo hay que ver cómo empieza este capítulo con una sucesión de viñetas en las que vemos pues al perrito Tamasaburo pidiendo un café como si fuera una persona, dándole quebraderos de cabeza a su dueño, a Nanairo Inko. Y es que en el momento en que entra en escena este perrito, Tamasaburo, que a mí me encanta el diseño que tiene, me parece muy simpático, muy mono, pues la obra comienza a ser un cachondeo. O sea, un Tezuka muy cómico, haciendo pues eso, uso de un humor muy absurdo. Y bueno, a veces nos encontramos capítulos como este, el de Cyrano de Bergerac, que bueno, pues tienen un tono más dramático. Y este capítulo está muy bien porque gira en torno a esta obra, Cyrano, y está protagonizado el capítulo por este crítico de teatro que, bueno, tiene una gran nariz como el protagonista de esa obra y interpretó a Cyrano en el pasado. Actualmente es crítico. Y además es el único personaje que considera que Nanairo Inko es un mal actor. Porque es que le dice que lo único que hace es sustituir a otros, no tiene personalidad. Y de hecho aquí dice una cosa que me gusta mucho, dice: un dibujante de manga puede ser malo, pero lo que jamás le debe faltar es personalidad. Y dice: ay, perdona, me refería a los actores. Y le habla aquí de cosas como el sistema Stanislavski, y aquí aparecen asteriscos en los que se nos explica en qué consiste ese método de interpretación. Muy interesante la obra, ya veis. O sea, si os gusta el teatro, esta obra no os va a dejar indiferentes. Eso lo tengo claro. Hayáis leído algo de Tezuka o no, esta obra os va a gustar, si os gusta el teatro. Si no os gusta el teatro, bueno, este manga ya no se lo recomendaría a cualquiera. O sea, si habéis leído mucho de Tezuka, pues id a por él, porque eso es señal de que os gusta el autor, si habéis leído mucho de Tezuka. Pero si no habéis leído nada de Tezuka, yo optaría por otras opciones, como por ejemplo Black Jack, que tiene una estructura parecida y tal. Ahora bien, si os gusta el teatro, ya digo, independientemente hayáis leído algo de Tezuka o no, pues id a por ella. Pero vamos, a mí es una obra que me ha parecido notable. O sea, bueno, a mí es que todo lo de Tezuka me parece notable, y yo por eso la recomiendo. O sea, yo ya sabéis que soy un fanboy de Tezuka y esto lo voy a decir siempre. ¿Veis este capítulo? Este capítulo que estáis viendo ahora mismo está basado en esto, en 12 hombres sin piedad, y comienza pues como la adaptación cinematográfica, con 12 hombres reunidos en una sala, 12 miembros de un jurado, donde, bueno, pues han de deliberar si un joven es culpable de haber cometido un delito o no. Y está muy bien, la verdad. Yo pillaba todas las referencias de las obras de teatro que conocía por eso, por haber visto las películas. Y ya digo, yo la he disfrutado, la verdad. Es un manga que además, si uno lo lee poco a poco, pues lo encontrará bastante disfrutable. De hecho, invita a ello, a ser leído poco a poco, por esta estructura que tiene de episodios autoconclusivos, todos ellos protagonizados por el mismo personaje. Y eso, una obra que es un Tezuka además, ya terminando por definir su estilo allá por principios de los años 80. Y es que esto lo dice Tezuka al final del tomo 3, en el epílogo. El tomo 3 aquí lo tengo.
Tiene una portada que me encanta, con Tamasaburo aquí, o sea, me encanta esta portada, súper fan de esta portada, me hace mucha gracia. Comenta Tezuka que en esta obra, en Rainbow Parakid, ya pues lo que hacía era continuar, por definir, las raíces de lo que fue pues su estilo definitivo, tanto narrativo como gráfico. Y es que tú coges, lo que quiero decir es que tú coges un manga de Tezuka de los años 70 y luego otro de los años 80 y tú ves que ha progresado en su dibujo. Y si coges uno de los años 40 de Tezuka y luego otro de los años 80, ahí sí que se ve el progreso. Este capítulo me gustó mucho porque es un capítulo que trata sobre un tema al que le doy muchas vueltas, que es el tema de las modas. Y es que gira en torno a una obra titulada, una obra de teatro titulada El Rinoceronte, que al igual que este capítulo pues trata sobre eso, sobre cómo la gente se sube al carro de las modas, cómo las modas son cíclicas y son sustituidas unas por otras, etcétera. Y ya digo, un gran manga, una oda por parte de Osamu Tezuka al mundo del teatro y además un Tezuka que ya, bueno, pues como he dicho hace nada, ya se estaba convirtiendo pues en un Tezuka definitivo a la hora de ilustrar, a la hora de narrar, vamos, una obra que podríamos encuadrar dentro de estos mangas en los cuales Osamu Tezuka, bueno, pues ya terminó por pulir su estilo. Aquí de hecho vemos un capítulo en el que las cosas se salen de madre de una forma muy seria, y es que vemos como el protagonista se sale del manga para increparle a Osamu Tezuka pues el hecho de que se lo haga pasar mal en algunos capítulos como este, tal cual. Una locura, la verdad, una locura. Ahora bien, este tomo, ya digo, como decía antes, tiene un capítulo final en el cual conoceremos el pasado de Nanairo Inko, un capítulo de más de 100 páginas titulado Último Acto, que es sin duda el mejor de todos. Y es que es un capítulo en el cual Osamu Tezuka, trayendo de vuelta a este personaje, al padre de Nanairo Inko, pues hace una gran crítica hacia la corrupción, tanto a nivel empresarial como a nivel político. De hecho, van bastante cogidas de la mano. Y nos dice cómo el teatro, al igual que el cine o el manga, pueden ser herramientas muy poderosas para concienciar y que, bueno, pues la gente se dé cuenta del mundo en el que viven y de que no se dejen manipular por estos poderes corruptos. Está muy bien, la verdad, este último capítulo. A mí, sin duda, es lo que más me gustó. O sea, Osamu Tezuka dejó en este manga lo mejor para el final. Y bueno, con esta imagen en la cual vemos a Tamasaburo emborrachándose, que es un perro alcohólico tal cual, como lo veis, pues ya me despido y bueno, me despido en lo que es esta segunda parte del vídeo y damos parte a la tercera parte del vídeo. Damos paso a la tercera parte del vídeo, mejor dicho, ya no sé ni lo que digo. Y ahí sí que me despido de vosotros, ¿vale? Tened en cuenta que es que estoy viendo a un perro borracho, o sea, mi mente no computa muy bien viendo cosas así. Así que nada, gente, venga, vamos a la tercera parte del vídeo y me despido de vosotros, ¿vale? Venga, vamos allá con la tercera parte del vídeo. Bueno, gente, pues esa ha sido mi reseña de Rainbow Parakid. Sostengo esta portada, la del tercer tomo, porque, como ya he dicho en la segunda parte del vídeo, súper fan de esta portada. O sea, fijaos, o sea, el perrito Tamasaburo ahí posando de forma súper heroica, metiéndose ahí a tope en el papel. Y nada, bueno, pues Rainbow Parakid ya lo habéis visto, es una obra en la cual Tezuka comparte ese amor que siente por el teatro, una obra plagada hasta arriba de referencias a obras teatrales, pero hasta arriba, y que si os gusta el teatro, hayáis leído algo de Tezuka o no, yo, bueno, pues os la recomiendo fervientemente. Si no os interesa el teatro, pues ya digo, hay otras opciones mejores, como por ejemplo Blackjack. Yo pienso que Blackjack también de esto de Tezuka, es una obra más asequible para esto, para gente que no ha leído nada del maestro. Y bueno, lo dicho, Rainbow Parakid, pues una obra plagada de esto, de referencias al teatro, y por eso pues no es de extrañar
que esta obra, en lugar de haber tenido adaptaciones a anime, lo que ha tenido pues son adaptaciones a esto, a obras de teatro. Una en el año 2000 y otra, si no me equivoco, pues en el año 2018. O sea, es un manga que se ve que funcionó bien y que a muchos lectores pues le gustó en su momento y no fue olvidado. De hecho, he estado indagando un poco y he visto que incluso se han hecho remakes de este manga. Remakes tal cual, de la mano de otros autores y todo, bueno, pues por supuesto bajo el consentimiento, bajo el permiso de esto, de Tezuka Productions. Un manga muy interesante, la verdad, una propuesta bastante interesante, un manga que, esto lo comenta también Tezuka en el epílogo, incluido al final de este tomo. Es una obra que funcionó bien, pero que le extrañaba el hecho de que no suscitara críticas, ni positivas ni negativas. Y eso era algo que a Tezuka pues le rayaba bastante la cabeza, le hacía preguntarse el por qué nadie la criticaba para bien o para mal. Y algunas cosas que sí llegaron a oídos de Tezuka de la mano de sus editores de la revista Shonen Champion, era que había lectores que consideraban a esta obra como muy difícil de abordar. Muy difícil de abordar en el sentido de que no sabían por dónde cogerla. Porque decían que no les parecía una obra con el mismo tono que tenía Blackjack, un tono así serio, etcétera, al menos en la mayoría de capítulos, ni tampoco una obra tan humorística y absurda como Don Drácula. Rainbow Parakid es, pues eso, un término medio entre Blackjack y Don Drácula. Así que si habéis leído esas dos obras, pues ya os podéis hacer una idea de qué palo va este manga. O sea, un término medio entre Blackjack y Don Drácula, al menos en los hechos que se nos relatan, en los diferentes capítulos, en el tono de dichos capítulos, etc. Así que nada, gente, bueno, pues esa ha sido mi reseña de Rainbow Parakid, un manga que, vamos, a mí me ha encantado, pero bueno, tampoco estoy siendo muy parcial porque es que, como decía antes, yo soy un fanboy de Osamu Tezuka y todas sus obras, sin excepción, como mínimo, me parecen notables. Así que nada, gente, bueno, pues llegados a este punto del vídeo ya, pues solo me queda despedirme de vosotros. Deciros también que bueno, que continuaré haciendo reseñas de otros autores. Probablemente ahora lea un manga de otro autor al que valoro bastante, del cual ya he hablado aquí en el canal de alguna de sus obras. Y nada, pues eso, ya hasta que publique el próximo vídeo, pues nos vemos, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien.